Segunda parte de nuestro estudio del Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Yo sé que es difícil, yo sé que es un reto y toma tiempo, está bien, agarrarlo. Así que tengan paz, no se me preocupen, que todos llegamos poco a poco. Muy bien. La semana pasada estuvimos mirando el origen del Antiguo Pacto, que fue en el Sinaí, ¿verdad? Con Moisés. Y fue un pacto con Israel. Luego va a llegar el nuevo pacto, que es con Jesús. El nuevo pacto no tiene que ver nada con Israel, es con el mundo entero. Jesús muere por todos. Por lo tanto, el antiguo pacto, que era para Israel solo, exclusivo, ahora es superado por el nuevo pacto. Vimos en la semana pasada cómo cuando se puso el antiguo pacto era un pacto temporero. Era un pacto que iba a durar por un tiempito. Y que eso se anunció, ¿verdad? Por Moisés, por Jeremías, por Ezequiel. Les dimos las citas bíblicas para que ustedes miraran eso. ¿Y hasta cuándo iba a durar? Hasta la venida de Jesús. Porque Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Y entonces el debate que siempre existe es si Jesús abrogó la ley y no. ¿Qué dice Jesús? La cumplió, ¿verdad? Y en él se completa. Y miramos cómo se cumplía la ley en ti y en mí a través del amor, ¿verdad? Porque en el amor se cumple toda la ley. Muy bien, y así terminamos la semana pasada. Esta noche vamos a mirar cómo se aplicó el nuevo pacto en la iglesia primitiva y con los gentiles, el furor que eso creó, la confusión que creó y cómo la iglesia primitiva tuvo que hacer un concilio, una gran asamblea, una gran reunión para discutir esto, y vamos a ver cómo lo resolvieron. Y en esa solución es importante para que usted y yo sepamos y veamos cómo la iglesia primitiva manejó y enfrentó esta situación. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración en esta noche. Señor, te damos gracias por el día de hoy, por tu cuidado, por tu guardo. Sabemos que tú estás con nosotros, que tú eres el Dios que está aquí. Bendícenos esta noche, háblanos por tu palabra y que todos recibamos el crecimiento necesario. Abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender las cosas difíciles, Señor. Las cosas del Espíritu a veces nos retan, pero pedimos a Dios que añadas a nuestra fe y que añadas a nuestro entendimiento. Nos ponemos en tus manos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Muy bien. Quiero comenzar esta noche con algo que es muy familiar para nosotros los cristianos, lo que se llama la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versículos 19. ¿Verdad? Mateo 28, versículos 19 y 20, ¿no? All right. Carlos, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No te he visto desde el año pasado, brother. Bien, Mateo 28, versículo 19, 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto es importante porque en el Antiguo Testamento era a Israel, ¿verdad? El Dios de Israel. Y la salvación viene por Israel y es para Israel. Pero ahora Jesús lo está abriendo a todo el mundo, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Ustedes van a empezar a ver ahora que Jesús cambia el orden. Él vino, le habló a los judíos, le habló a los israelitas. Él fue de pueblo en pueblo, trayéndole el nuevo pacto para que ellos entraran en el reino de Dios, pero como ustedes saben, lo rechazaron. Ahora le va a encomendar a los discípulos que lleven esta palabra por todo el mundo. Lo vamos a estudiar más específicamente porque no es que él se olvidó de Israel, que esa es otra de las preguntas que la gente tiene. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 8. Este es otro versículo que ustedes conocen muy bien. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y aquí dice Jesús:
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten la secuencia. Se empieza por Jerusalén, donde murió Jesús, la capital de Judea, de los judíos. Luego, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Now, cuando se habla de hasta lo último de la tierra, en todas las naciones, yo quiero que ustedes sepan que había muchos que pensaban que cuando Jesús daba estas instrucciones, era que le hablara a los judíos que estaban en la diáspora, en el exilio, en todas las demás naciones. Y por eso ustedes van a ver los apóstoles, primero iban a la sinagoga, porque había un grupo que todavía quería mantener el orden del Antiguo Testamento, el orden de la ley. Y claro, ¿qué pasó? Jesús iba a la sinagoga también. Y por lo tanto, los primeros discípulos imitaron a Jesús. Por ejemplo, Pablo va a Roma. ¿Dónde iba primero Pablo? ¿A los gentiles? No, iba a la sinagoga judía. Y de ahí le daban la oportunidad a ellos de recibir a Jesús. Si no recibían a Jesús, se iban a predicarle a los gentiles. Y esto es un patrón en todo el Nuevo Testamento. A veces nosotros lo vemos y no entendemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué insisten en predicarle a los judíos? Primero, porque esa es la tradición de antigüedad, ¿verdad? Muy bien. Pero entonces en el libro de los Hechos comienzan a pasar unos fenómenos increíbles. Vamos a mirarlo así por encimita, en forma resumida, pero mucho de esto es refrescar sus mentes para que nosotros veamos el proceso. Como ustedes saben, en Hechos 2 llegó Pentecostés y le predicaron a gente ¿de dónde? De todo el mundo. ¿Se acuerdan? Y cada cual hablaba en su propio idioma. Aquí había gente de muchas naciones. Y habían judíos, prosélitos, y no judíos, habían gentiles. Y se convirtieron. Esta es la primera vez en el día de Pentecostés que ellos empiezan a darse cuenta que el evangelio es para todos, no solamente para los israelitas, no solamente para los judíos. Ese es un hecho que se nos pasa por alto cuando leemos el capítulo 2. Para nosotros lo asumimos, pero ese grupo que estaba en aquella época, eso era una novedad, es más, eso era un escándalo, ¿verdad? Y el Señor no paró ahí. Como ustedes saben, se empezó a predicar el evangelio. Pablo se enfurece, ¿verdad? Matan a Esteban, si se acuerdan de eso, en el capítulo 7. Y en el capítulo 8 de Samaria ocurre un fenómeno interesante. Los discípulos están huyendo de Pablo, huyendo de la persecución, y unos huyen a Samaria. Huyen a Samaria. Y en Samaria, Felipe se pone a predicar a los samaritanos y se convirtieron. Y los apóstoles no lo podían creer. Cuando llega la noticia de que se habían convertido los samaritanos, enviaron los apóstoles, ¿verdad que sí? Para ser testigos de esto. ¿Y qué pasó? Allí también cayó el Espíritu Santo sobre los samaritanos. Ustedes ven la progresión: Jerusalén, Judea, Samaria. La profecía de Jesús, las instrucciones de Jesús se están cumpliendo. Entonces, ¿qué dice después de eso? Y al resto del mundo, ¿verdad que sí? Pues en el capítulo 10 tenemos la narrativa de Cornelio. Y Cornelio era un soldado romano. Y nadie quería predicarle a un gentil. Eso está prohibido, ¿verdad? Por el judaísmo. Pero el Señor le habló a Pedro, que fue cuando bajó el lienzo. Y le dice: no llames inmundo a aquello que yo santifiqué, a algo que yo limpié. Y ustedes saben la historia. Por dificultades que tuvo, Pedro fue y les predicó a Cornelio y a toda su casa. Y todos se convirtieron y el Espíritu Santo cayó sobre ellos también, ¿verdad? Y entonces quedaron fascinados ellos allí. Y me gustaría invitarles a ustedes allí en el capítulo 10, amados hermanos. Déjame ver si lo consigo. En el capítulo 11, perdónenme. Vamos a mirar los versículos del 15 al 18.
se le informa a los discípulos en Jerusalén lo que aconteció en casa de Cornelio. Y miren la reacción y miren la conclusión que ellos llegaron. El libro de los Hechos, capítulo 11, vamos a leer del versículo 15 al 18. Y dice así: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 17. Si Dios pues les concedió esto, también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios le dio el Espíritu Santo a los gentiles, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Miren este versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, escuchen esto, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso está bien importante, porque ahora todos los apóstoles saben que el Evangelio es para los gentiles, que Dios da el Espíritu Santo a los gentiles. Lo dio en Pentecostés, lo dio en Samaria, lo dio con Cornelio. A ellos no les queda la menor duda que el Evangelio, la salvación, no solamente es para los judíos, es para los gentiles. Que hay un nuevo pacto. Nótense que no están tratando de hacer los judíos a ellos. Nadie les pidió que se tienen que circuncidar. Nadie les pidió que tienen que guardar la ley. Habían recibido el Espíritu Santo, nacieron de nuevo. ¿Quién va a impedir que adoren a Dios con nosotros? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Esta es la experiencia de la iglesia primitiva. Muy bien. Lo que viene ahora es que, como ustedes saben, el apóstol Pablo se convierte, se va a predicar el Evangelio, y él tiene el designado para predicar el Evangelio a los gentiles, ¿verdad? Y él empieza a salvar vidas, a evangelizar, la gente se convierte, y Pablo no los hace judíos, ni les pide que guarden la ley. Hay un nuevo pacto, hay un nuevo orden, hay una manera de hacer las cosas. Pero ¿qué pasa? Por eso Pablo decía que había una diferencia entre la ley y el Evangelio, las obras y la gracia. Y ustedes saben que Pablo siempre insistía que por las obras nadie se salva. Y esto era contradiciendo que había que ser un judío y que había que guardar la ley. Esto se recibe por fe, se recibe por gracia, ¿verdad? Muy bien. Pues yo quiero que ustedes sepan que aunque Pablo abrió muchas iglesias entre los gentiles, los no judíos, hay un grupo llamado los judaizantes. Y los judaizantes son gente de Judea, son judíos, que iban a contradecir a Pablo. Iban a contradecir este nuevo pacto. Y le decían a la gente que no, que tenían que guardar la ley. Por eso se llaman judaizantes. Y esto, si ustedes leen las cartas de Pablo, es un problema continuo en todas sus cartas. Que él va, abre una iglesia, les enseña por 2 o 3 años, pero cuando se va, llegan los maestros de los judaizantes y los confunden. Desde un principio tuvimos este problema de que si se guarda la ley o no, es válida, aplica, sí o no. Esta misma discusión que tenemos entre nosotros, 2000 años después, la tenían ellos desde un principio. Y entonces ellos decidieron resolver esto. Vamos entonces a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 15. Para que ustedes vean cómo ellos lo resolvieron. Hechos, capítulo 15. Y aquí nos vamos a coger con calma. Los voy a llevar a través de gran parte de este capítulo, pero es un capítulo crucial y crítico en nuestra discusión. Así que vamos a leer con calma. Miren lo que dice el versículo 15, versículo 1 y 2. Dice: entonces algunos que venían de Judea, estos son los judaizantes, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ves? Le decían a la gente: tienes que cumplir con el antiguo pacto, con el pacto de la ley de Moisés. 2, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, la bronca fue grande, se dispuso
que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. La pelea fue tan y tan grande que decidieron, necesitamos una reunión para hablar de esto, para clarificarlo, que es cómo vamos a manejar esto. ¿Seguimos en el antiguo pacto? ¿Seguimos en el nuevo pacto? ¿Qué es lo que vamos a seguir? Bien, vamos a ir con calma. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso es interesante que de los fariseos había un grupo que se había convertido a Cristo, pero ellos querían seguir guardando la ley. Así que esto era gente que estaba tratando de estar en dos aguas, ¿verdad? En el viejo y en el nuevo a la misma vez. Todavía hoy en día la gente dice: ¿pero es que podemos hacer las dos cosas? No. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, o sea, para deliberarlo y decidirlo. Versículo 7. Y después de mucha discusión, y créanme que cogió mucho tiempo, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Esto es bien importante, el testimonio de Pedro. El problema que la gente tenía era con Pablo, y decían que Pablo era un falso apóstol, precisamente porque Pablo no le enseñaba a los gentiles a guardar la ley y el antiguo pacto. Pedro ahora se levanta y le dice: ustedes se van a acordar que Pablo no fue el primero que le predicó a los gentiles. Felipe le predicó a los samaritanos. En Pentecostés el Espíritu cayó sobre todo el mundo, y a mí el Señor me pidió directamente que le predicara a los gentiles. Así que antes que Pablo se pusiera a hacer esto, nosotros ya sabíamos que el Señor estaba salvando a los gentiles. Versículo 8. Y Dios, dice Pedro, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Noten cuán importante era recibir el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros queremos que la gente acepte a Jesús y aceptamos a Jesús, pero la gente necesita entender que con Jesús también la gente recibe el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante y crítico recibir el Espíritu Santo? Porque sin el Espíritu no podemos vivir la vida cristiana. El Espíritu es el que nos salva, nos regenera, nos transforma. Es el Espíritu, ¿verdad? Jesús dijo: yo les dejaré un nuevo ayudador. Y ahí es que estamos. El nuevo pacto es distinto al viejo, porque el viejo tú tenías que intentarlo en tus fuerzas. Era por obra, era por esfuerzo propio. Pero en el nuevo no es por obra, es por gracia, es por fe, porque hay alguien que te va a ayudar. Ese es el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice el 9, dice Pedro: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro testifica que no hay ninguna diferencia entre los gentiles y los judíos. Dios nos salva a ambos de la misma manera a través de Jesús, recibiendo el Espíritu Santo. Mira el 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Escucha esto: poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Por qué le vamos a poner el antiguo pacto encima? ¿Por qué le vamos a obligar a guardar la ley cuando nadie es salvo por la ley? ¿Por qué queremos resucitar el viejo pacto si de eso es que nos liberó Jesús? Nadie puede cumplir con la ley, nadie puede cumplir con el antiguo pacto. Ese es el propósito. La única persona que cumplió con el antiguo pacto fue Jesús, el hombre que no tenía ningún pecado. Pero eso no eres tú, y no soy yo, y no es ninguno de nosotros. Así que intentar vivir en el antiguo pacto es caer en condenación. 11. Dice él: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo ellos.
por la gracia, porque a Dios le plació, es por lo amor, es por misericordia. A Dios le plació perdonarte tus pecados y los míos, gratuitamente. No lo merecemos, pero eso fue lo que Él hizo. En esto no hay que esforzarse mucho, solamente abrir el corazón y aceptar a Jesús. 11. Antes creemos, ya lo leí. Entonces 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora viene Pablo a hablar, pero lo importante es que yo quiero que ustedes den cuenta que en esta reunión era importante que Pedro les recordara a todo el mundo que ya el Señor venía haciendo estas cosas. Esto no es un invento de Pablo. Pablo no se las sacó de la manga. Esto no es un nuevo evangelio. Ya los apóstoles y la iglesia primitiva sabían que Jesús estaba salvándolos a todos. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. 14. Simón, Pedro, ¿no?, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hay que restaurar el templo. El templo, como ustedes saben, del Antiguo Testamento, tenía la presencia de Dios, tenía en el arca el Espíritu Santo. Pero nosotros somos el templo del Espíritu en el Nuevo Pacto. Y tú y yo llevamos por dentro la presencia del Espíritu Santo. Lo que antes estaba en el arca está en ti y en mí. Es una cosa preciosa, ¿verdad? Jacobo le está explicando a todo el mundo: sí, el Señor está haciendo algo nuevo, y lo está haciendo con los gentiles, no solamente con nosotros, los judíos, sino con los gentiles también. No hay que ponerle ningún estorbo. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Escuchen la decisión de este concilio, de esta reunión de toda la iglesia. Hay que decidir que no se inquieten, no le digan nada más a los gentiles. Por eso hasta el día de hoy, usted y yo no tenemos que hacernos judíos, no tenemos que guardar la ley, nada de esas cosas, porque la iglesia primitiva se reunió para decidir este asunto y decidió: no es necesario. Cuando alguien le diga a usted: hay que guardar la ley, no. Y si alguien le dice: pero ¿por qué no? Porque la iglesia primitiva lo decidió en el capítulo 15 de los Hechos. Ese problema está resuelto. Lo resolvieron hace 2000 años. Y para mí es un fenómeno de que hay cristianos que no saben y no entienden esto. Posiblemente los pastores no les enseñaron. Y yo sé y aprecio que ustedes perseveren conmigo, ¿verdad? Pero estas cosas hay que saberlas. A veces los hermanos no saben cómo contestar ciertas preguntas. Hay que estudiar, ¿verdad? Hay que estudiar y hay que esforzarse un poquito para clarificarlo. Esto no es un invento mío, ni de Pablo, ni de nadie. El Señor le plació dar el Espíritu Santo a los gentiles. El nuevo pacto es para todos. Y damos gracias al Señor por ello. Muy bien. Mire lo que dice ahora el 20. Escuche esto. Él dice que no hay que inquietar a los gentiles, pero mire el 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que no son idólatras, que no se hagan becerros de oro, de fornicación, ¿verdad?, que no anden por ahí teniendo relaciones sexuales ilegítimas. Y 3, de aguado y de sangre. Como ustedes saben, la manera en que ellos comían, no podía tener sangre, estos alimentos, ¿verdad? ¿Por qué estas 3? Acuérdense, no hay que guardar la ley. Entonces, ¿por qué estas 3? Porque para que los gentiles y los judíos puedan compartir, sentarse a la misma mesa, les vamos a pedir a los gentiles que nos ayuden, ¿verdad? Porque nosotros los judíos no podemos comer cosas llenas de sangre. Eso les vamos a pedir a los hermanos gentiles que en amor se nieguen ellos mismos para poder sentarnos lado a lado en la misma mesa. Interesantísimo esto, ¿no?
21. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hay muchos judíos por ahí que están convertidos, que todavía están en la sinagoga y queremos compartir y adorar con ellos. 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Lo vio eso, con toda la iglesia. Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que de entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Dice, nos ha parecido bien, y habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos y vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os tengáis de sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Punto y coma, se acabó. De aquí en adelante, los gentiles en el Nuevo Testamento no tienen que guardar la ley, no se tienen que circuncidar, no se tienen que hacer judíos. No, porque esto es importante. Ustedes van a leer las cartas de Pablo, es una lucha continua, ¿verdad? O guardamos la ley y vivimos por obra, o andamos en el Espíritu. Y Pablo siempre nos está enseñando, es por el Espíritu, esto es por el Nuevo Testamento, esto es por el Nuevo Pacto, ¿verdad? ¿Y de dónde viene el Espíritu Santo? Pues lo envió Jesús. Esa es la señal del Nuevo Pacto, que tenemos el Espíritu. Los judíos no tienen el Espíritu, tienen la ley, tienen los mandamientos. ¿Okay? De eso hablábamos la semana pasada y comparábamos, ¿verdad?, cómo Israel vivía. Acuérdense que eso es un acuerdo, un pacto temporero con los israelitas. Estaban en el desierto, les pusieron el templo, los sacrificios, la expiación. Usted y yo no tenemos que hacer nada de esas cosas. Eso se decidió en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Fue un concilio de toda la iglesia primitiva, se reunieron todos, deliberaron este asunto y llegaron a la conclusión, nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Hay muchos cristianos que dicen, ¿por qué no guardamos el sábado? ¿Por qué no hacemos sacrificios? ¿Por qué no guardamos la ley? Porque no hay que hacerlo. Jesús trajo un nuevo pacto, un nuevo orden. Tú y yo tenemos que seguir a Jesús y no el antiguo pacto. Me explico. Yo sé que voy a repetir unas cosas que ya ustedes conocen, pero es bueno que refresquemos la memoria. En el antiguo pacto, el de Moisés, los levitas eran los sacerdotes que entraban en el lugar santísimo y ofrecían sacrificios de animales para el perdón de los pecados de los judíos, de los israelitas, ¿verdad? Pues ya no necesitamos levitas ni necesitamos sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro propio sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesús. Conforme a la orden de Melquisedec, no la orden de los levitas, no conforme a la orden del antiguo pacto, sino de Melquisedec. Y Melquisedec tiene que ver con Abraham, ¿se acuerdan? Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec. Ya mismo hablamos de ese tema. Entonces, como ustedes pueden ver, hay personas que no entienden y quieren reproducir el judaísmo en sus iglesias. Quieren vestirse como los judíos, danzar como los judíos, comer los alimentos como los judíos, usar los instrumentos musicales de los judíos. Nosotros llamamos a esa gente judaizantes. Son los judaizantes modernos, ¿verdad? Y nos quieren imponer la ley. Y nosotros tenemos que decirle, oh, no, ustedes no han entendido el Nuevo Testamento. Ustedes no han entendido el sacrificio de Jesús. Nosotros no vamos para atrás. El antiguo pacto, el pacto con Israel, era temporero. Y ya se acabó. Ya se acabó.
Ya mismo vamos a tratar de contestarle la pregunta más grande que la gente tiene. ¿Por qué dice él? Porque todavía el Antiguo Testamento nos ayuda en instruirnos en el camino de Dios. No hay nada más hermoso que usted leerse un salmo, un proverbio, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé entendimiento. Muchas veces vamos a la enseñanza del Antiguo Testamento, ¿verdad? Buscamos soluciones y buscamos las soluciones que Dios le dio al pueblo de Israel, porque esas soluciones son para nosotros. Volvemos a explicarles lo que les expliqué la semana pasada. La gente dice, entonces pastor, ¿qué aplica y qué no aplica? Ojalá lo puedan agarrar. Lo que estoy diciendo es lo que no aplica. Son estas cosas del sacerdocio, el templo, los sacrificios. Nada de eso aplica. Ese es el viejo régimen. Eso pasó. Nosotros no necesitamos ir al templo, no necesitamos un sacerdote, no necesitamos hacer sacrificios de animales. Ni nosotros ni los judíos. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote ahora es ¿quién? Jesús. Y judíos y gentiles y todo el mundo necesitamos ir a Jesús. A Jesús. Muy bien, me detengo. Pregunta del Antiguo Pacto, del Concilio de Jerusalén, del Antiguo Testamento. ¿Algún comentario, alguna reacción? Están calladitos. ¿No hay pregunta? Una sola yo tengo, pastor. Sí, hermano. Cuando he estado en una predicación con alguna persona que hablamos sobre la escritura, siempre me dice, cuando dice toda escritura, me decían, pero dice toda la escritura, es decir, todo lo que está escrito es inspirado por Dios. Uno dice, no, es la Biblia. No, ahí dice toda la escritura, todas las escrituras. Es decir, que todos los libros, ya sea lo que hablan mismo contra de Dios, me dicen a mí así, de una manera tan de Dios. Verdaderamente que eso es parte de la ignorancia, ¿verdad? Porque si no, estamos leyendo la palabra de Dios, nos estamos refiriendo a la escritura, a todos los pergaminos redactados por esos escogidos, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, a veces como que me quitaban argumentos las personas. ¿Qué uno podría decir en este caso, pastor? Sí, bueno, que tú tienes razón. En primer lugar, no estamos hablando de todos los libros. Estamos hablando de las cosas escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Estamos hablando de las cosas escritas de parte de Dios, ¿verdad? Cuando Dios inspira a alguien a escribir algo y fueron entregadas a nosotros. No son todos los libros. Hay gente que ha escrito libros, pero no son inspiración divina. Los libros tienen su autor. Y la diferencia es que el autor de la Biblia es Dios. Es Dios. Entonces, lo que escribió Shakespeare no es de Dios. Shakespeare es un gran autor humano y escribió tremendos libros. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de libros inspirados por Dios, ¿verdad? Entregados al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para, aquí lo dice, nuestra edificación, ¿verdad? Para enseñar, redarguir, corregir, para instruir a justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Son los libros de Shakespeare, los libros de los otros autores, no están diseñados a perfeccionarnos, a hacernos más espirituales, a acercarnos a Dios, a transformarnos, a sanarnos. No todo lo escrito, no todos los libros son inspirados por Dios. Y esas distinciones hay que explicárselas. No, lo que tú necesitas entender es que si son gente no cristiana, ellos no pueden entender esto. Ellos no saben de lo que tú hablas. Ellos no saben distinguir entre un libro inspirado y un libro no inspirado. Tú le puedes dar una explicación, pero no quiere decir que algunos lo entenderán y otros no. Lo que me faltó decirle es la palabra clave que usted me acaba de decir, y es que cada libro tiene su propio autor. Sí. Eso sí me faltó, porque yo sencillamente
daba respuestas que tienen que ver con la palabra, pero ellos necesitaban respuestas contundentes. Sí. Pues usted sabe. Sí, sí. Y por eso hice este estudio, porque aquí es que hay mucha confusión. No solamente los no creyentes, los cristianos están confundidos. Y es bueno que ustedes sepan estos detalles, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Ok, les voy a llevar a un punto final. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. Y aquí nos vamos a detener a discutir esto un ratito. No estoy tratando de provocar una controversia, estoy tratando de provocar su entendimiento. ¿Ah? Y me gustaría que estuviéramos todos en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. Ok. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Miren lo que dice. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El apóstol Pablo está hablando de que se los hicieron a ellos, a usted y a mí, ministros de un nuevo pacto. Yo quiero que usted entienda eso. Usted es un ministro de un nuevo pacto. Usted no es un ministro del viejo pacto. Usted es un ministro del nuevo pacto. Es importante lo que usted entiende, lo que usted enseña, lo que usted predica. Usted tiene que enseñar y predicar el nuevo pacto. Mire lo que dice Pablo. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Una de las grandes diferencias, dice el apóstol Pablo, es que el Antiguo Testamento mata. Porque el Antiguo Testamento te decía que si tú no hacías estas cosas, ciertamente morirás. Y el problema es que la gente no podía cumplir con toda la ley. Así que necesariamente íbamos a morir. Si la gente quiere regresar al viejo pacto, usted está condenando a la gente. Los está sometiendo a maldición nuevamente. Si usted quiere construir un templo en Jerusalén y traer sacerdotes levitas y traer sacrificios, usted le está haciendo un daño increíble. No haga eso, dice el apóstol Pablo. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Y ese pacto no es de la letra, no es de la ley. Ese nuevo pacto es del Espíritu. Porque dice, el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está predicando a Jesús, enseñando a Jesús y ayudando a la gente a aceptar a Jesús y reciban a Jesús, se salvan. Sus almas se salvan. Reciben vida eterna. No es que reciban vida, reciben vida eterna. Su salvación eterna está garantizada porque yo los quiero llevar a un templo a hacer sacrificios de animales. Eso no tiene sentido. El nuevo pacto es superior al viejo porque hay gente que insiste en el viejo. Yo los escucho y yo digo, pero ¿en qué estarán pensando estos hermanos? Entonces, ¿para qué Jesús murió? ¿Para qué Jesús resucitó? ¿Se acuerdan el argumento? Que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Si tuviéramos que vivir en el antiguo pacto, no somos salvos. El antiguo pacto no salva a nadie. Y quien único salva es Jesús. El nuevo pacto. Entonces vamos a ser ministros del nuevo pacto y no del viejo pacto. Todavía hay judaizantes, se los expliqué, y puede ser que en un futuro cercano llegue alguien a nuestra iglesia y insista que hay que guardar la ley, que hay que guardar esto, que hay que guardar lo otro. No hay que guardar nada. Lo único que hay que guardar es la fe, seguir creyendo en Jesucristo.
Si Dios te dio el Espíritu, sigue con el Espíritu. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, comenzando por el Espíritu, han terminado en la carne, ¿verdad? En las obras. No. Este problema lo tuvo la iglesia primitiva, que no podían entender el cambio del antiguo pacto al nuevo, y todavía hay gente que hoy en día no entiende ese cambio. Yo sé que tenemos el Antiguo Testamento y ahí está los sacerdotes, el lugar santísimo, los sacrificios, todo eso está ahí. Pastor, ¿y por qué lo tenemos hoy? Lo tenemos para que usted aprenda cuál era el pacto que había antes, pero siga leyendo, porque en el Nuevo Testamento se le va a explicar el nuevo pacto. No está ahí para que usted haga lo que hacían los judíos, está ahí para que usted aprenda de ellos y aprenda de su error, porque el error de ellos es creer que se podían ser salvos guardando la ley, y nadie, nos explica el apóstol Pablo, puede salvarse guardando la ley. Muy bien, yo espero que esto les ayude a ustedes, ¿verdad? Un poquito. Y yo sé que hay que usar un poco el aceite cerebral ¿verdad? Y se complica. Y no es mi intención confundirlos a ustedes, pero es que esta lucha continúa. Y hay muchos hermanos confundidos con esto. Muy bien. ¿Usted ha conocido algún judaizante? ¿Entendió el término judaizante? Yo no tengo problema si alguien en la iglesia me dice: oh, esas fiestas que celebraban los judíos son preciosas, ¿por qué no hacemos un dramita y nos vestimos como judíos y hacemos su música? Yo no tengo problema con eso. Es como revivir esa experiencia, ¿verdad? Para que la gente lo vea, es una ayuda visual. Eso es bien distinto a que usted me diga a mí: pues de aquí en adelante debemos vestirlos como ellos y hacer las cosas como ellos y guardar esta fiesta. Yo no tengo que guardar esa fiesta. Estamos en el nuevo pacto, ¿verdad? No tengo problema si un día me quieren sacar el shafat, ¿verdad? El cuerno, y lo tocan en la iglesia para que la gente vea cómo era eso. Yo no tengo problema con eso. Eso es bien distinto a que usted me diga que todos los cultos hay que empezarlo con esto. No. No, ¿verdad? Estas son las distinciones que tenemos que tener bien claras, y yo espero que usted me ayude a mí y a los hermanos de la iglesia. Bueno, queda un asunto por resolver, que es el último asunto que vamos a resolver esta noche. Les dije que el antiguo pacto, el pacto con Israel, el pacto del tabernáculo, los sacerdotes, los sacrificios, los animales, era temporero, y que Jesús iba a traer el nuevo pacto. Escuchen lo que les voy a decir. Jesús nos regresó al pacto con Abraham. El pacto con Abraham existía antes de la ley. Abraham es el padre de la fe. Abraham aprendió a caminar por fe, y el Señor le hizo unas promesas bien grandes a Abraham, y le dijo que su descendencia iba a ser como la arena de la mar. El Señor le está hablando del futuro, donde se iban a incluir todos estos gentiles, y iban a haber creyentes por la fe en todas las naciones, igual que Abraham. Por eso dice la Biblia, el Nuevo Testamento, que usted y yo somos descendientes de Abraham. Abraham es nuestro padre espiritual, es el padre de la fe. Nosotros somos los verdaderos israelitas, es lo que dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tan es así, amados, que Abraham le dio sus diezmos a Melquisedec. Adivinen quién es Melquisedec. Es Jesús. Jesús es el sumo sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. ¿Ven la secuencia? Abraham, Sinaí, Jesús. Pero Jesús vino, sacó Sinaí y nos regresó a Abraham. La gente piensa que nosotros estamos haciendo algo nuevo. No, estamos haciendo algo mucho más antiguo que Sinaí.
estamos viviendo conforme al orden de Melquisedec, de las promesas y el pacto con Abraham. A mí eso me impacta. Cuando yo lo vi por primera vez me dije, wow, que el Señor está tremendo. Y Jesús se pasa diciéndole a la gente, yo sé que ustedes hacen esto conforme a la ley de Moisés, conforme a tradiciones, conforme a los rabinos, pero él decía, pero al principio no era así. Jesús siempre nos llevaba al principio, como era el plan original de Dios. Y al principio a Dios le plació salvar por la fe. Y eso es lo que hemos hecho, regresar al viejo pacto. No al de Sinaí, al de Abraham. Muy bien. Habiendo dicho eso, ¿los confundí más o estamos bien? No, pastor. Dime. ¿Por qué yo creo que la Biblia solamente menciona el nombre de Melquisedec 2 veces, ¿verdad? Sí, 2 lugares, ¿no? Ajá, cuando dicen que Abraham pagó el diezmo a Melquisedec. Sí. Cuando habla según el orden de Melquisedec. Sí. Nada más 2 veces. Sí. Yo siempre me preguntaba, pero ¿quién es este personaje que solamente aparece en la Biblia 2 veces? Sí. ¿Y por qué Melquisedec? Porque lo que estaba, y es en la carta a los hebreos que aparece esta explicación. Mi recomendación es que ustedes lean la carta a los hebreos, que explica todo este debate del antiguo pacto y el nuevo pacto y por qué el nuevo pacto es superior. Y es en la carta del libro de los hebreos que nos explica que ahora estamos bajo la orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan cuando la palabra de Dios dice que Dios nos creó como una nación de sacerdotes? Pues es que usted y yo estamos bajo la orden de Melquisedec. Estaba invisible. Así que usted y yo estamos bajo la orden de Melquisedec. Eso es importante. Nosotros no ministramos como sacerdotes levíticos. Nosotros ministramos como sacerdotes del orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, es de la orden de Melquisedec. Entonces, ¿cómo es que Melquisedec ministraba? Por la fe, por la gracia. Y eso es lo que usted y yo estamos haciendo. ¿Bien? El pacto de Sinaí, el pacto con los israelitas fue muy importante para los judíos y el pueblo de Israel. Es precioso, es bueno leerlo, estudiarlo, analizarlo. Aprendemos mucho de él. Pero usted y yo no vivimos conforme a ese pacto. No hay que vivir conforme a esas leyes. Eso pasó y dejó de ser. ¿Verdad? Fue algo muy lindo en la historia. Muy bien. Amados hermanos, si no tienen más comentarios o preguntas, les quiero decir que la semana que viene voy a comenzar una serie nueva. Una serie sobre la vida espiritual. Me di cuenta que muchos hermanos están aprendiendo muchísimo, pero están luchando con su vida espiritual. Vamos a hablar cómo fortalecerla, cómo salir de ciertas situaciones. Yo espero que sea un diálogo, una conversación, y vamos a dar consejos para el crecimiento espiritual. Son cosas prácticas, no es tanto enseñanza, no es tanta doctrina, sino situaciones y cómo resolver esto, ¿verdad? Porque hay gente que están desesperados, están locos, lo han intentado todo y como que nada ya lo funciona, ¿verdad? Pues les vamos a explicar cómo salir de ciertas situaciones, porque estamos viviendo en el Espíritu y vamos a aprender cómo navegar ciertas situaciones complejas y complicadas en la vida cristiana. Por eso le intitulé La vida en el Espíritu. Muy bien, muy bien. Así que va a ser una serie, no sé cuántos martes vamos a estar, pero lo va a tomar con calma. Lo importante es resolver el problema y que cada cual sepa, caramba, yo estoy pasando por esto y ¿cómo hago? Pues vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Y quiero que ustedes me digan, hábleme de esta situación, pastor, o hábleme de aquella situación, porque si ustedes no me dicen, no sé a veces qué temas tocar, ¿verdad? Y hay hermanos andando por ahí buscando soluciones en cuanta esquina hay y no le hablan al pastor, y para eso estoy tratando
de ayudarle a cada uno de ustedes. Así que, por último, quiero recordarle que nuestra hermana Mara está en el hospital. Hasta donde yo sé, recibí noticias hace poco, está estable, está normalizada, la presión de su sangre está bien, está bajo observación. Vamos a seguir orando por ella. Y si usted quiere, mándale un texto a su esposo o a la nena y vamos a apoyarles, ¿verdad? Porque necesitan de nuestro apoyo. Gracias a las hermanas que han estado orando por nuestra hermana Mara y por toda esta familia. Antes de despedirnos, ¿algún otro comentario, pregunta, alguna inquietud? Muy bien, pues entonces nos vamos a detener aquí. Le doy las gracias por compartir este tiempito estudiando la palabra del Señor. Ustedes son personas sabias y me gozo en el Señor. Si después de se le ocurre una pregunta, me la envían por texto y yo con mucho gusto le contesto. ¿Amén? Vamos a orar y nos despedimos en oración. Señor, te damos gracias en esta noche. Oramos por nuestra hermana Mara, por Gilberto, y te pedimos que los cuides, que la cuides a ella y la sostenga. Gracias porque la cuidaste. Gracias por el milagro que hiciste. Señor, que toda esta familia reciba la consolación de tu presencia, la consolación de tu espíritu. Gracias, Señor, la ponemos allá en tus manos y nos ponemos nosotros en tus manos y te damos gracias por tu palabra y por tu amor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, muy buenas noches y nos vemos en la próxima.